Buenas, buenas. Hola, hola. ¿Cómo andan? ¿Están por ahí? ¿Se escucha? ¿Se ve? A ver toda esa gente. Esperé un ratito para que se fueran sumando. Hola, hola. Hola Mary, hola Belu. Hola Ligia, está manejando ahí. Manejar con cuidado. No distraerse con toda la emoción de la clase. Hola Joa. Joa Araya. Joa Silva. Hola Lu. Flor. Euge. Hola Pablo, ¿tenemos camaritas por ahí para ir haciéndonos presentes en este último módulo? ¿O no tenemos camaritas? No tenemos? ¿Tenemos, no tenemos? ¿Tenemos presencia virtual? Ahí vamos. Hola Euge, ya tenemos a Sergio, ya tenemos a Joa, ahí está Pablo. Sí, aprovechemos a mirarnos un poquitito a los ojos, a las camaritas virtuales. Yo miro acá, ya saben, ¿no? La cámara está acá, pero acá está mi pantalla. Me encantaría que estuviera alineado, pero todavía no tengo la logística para lograrlo. Bueno, qué emoción, ¿no? Tararara. Qué emoción haber llegado hasta acá. Módulo 4. Ahora es el momento en el que ustedes empiezan a ver si todo lo que prometió Leandro para el módulo 4 se cumple o no. Que viene prometiendo desde el módulo 1, viene prometiendo desde el módulo 1, bueno. Ahí va. Hola Nati, hola Mica, Cande, hola Feli, ahí vamos, ahí vamos. Ahí se va sumando la gente. Llegamos. Ahí está Rocío también. Bueno, la wallet de Bitcoin sigue vacía. Te prometo que si es un objetivo tuyo para finalizar este módulo, esa wallet va a haber cambiado, va a haber crecido para fines de este módulo. Bueno, ¿cómo están? Quiero saber cómo se sienten hoy y si están con ganas o cómo están en su nivel de energía hoy. ¿Mm? Con sinceridad. Ahí, hay un tres cuartos, ahí hay un tres cuartos, hay un 50, un tres cuartos. Bueno, vamos a subirla, vamos a subirla. Baja energía, pero muy manija, dice Mica. Sí. Ah, estuvo con COVID y bueno, hay que descansar. Pero esa manija interna no nos la quita nadie para este módulo. Felicitaciones por haber llegado hasta acá. Realmente, somos 28, creo, 28 inscriptos en este módulo 4. De las 60 o 70 personas que comenzaron, 28 estamos acá, y eso es un montón, y eso está buenísimo. Eso quiere decir que para fines de noviembre, principios de diciembre, ustedes van a ser los primeros egresados de esta formación, y van a ser consultores astrológicos, y eso es un montón, así que es mi responsabilidad hacer lo mejor que pueda en este módulo para que ustedes puedan usar todo lo de este módulo para ustedes y después para que entiendan la metodología para emplearlo con otras personas también. Entonces, vamos a ir haciendo, en este módulo les voy a pedir que vayan haciendo diversos ejercicios para que ustedes los aprendan y para que también los puedan usar con otras personas. Pero no van a servir si no se comprometen ustedes con esos ejercicios para ustedes también. Entonces, lo primero que les voy a pedir es que agarren papel y lápiz. ¿Tienen papel y lápiz? En este módulo lo van a necesitar tener siempre a mano en cada clase. Nunca se sabe cuándo podríamos estar haciendo un ejercicio
Vale también en compu, ¿no? Vale estar ahí con un editor de texto abierto, lo que sea que puedan escribir, tipear rápido. ¿Mm? Y esto es un formato que lo vamos a usar mucho, que yo les voy a instar también para que lo usen con sus consultantes, que es un formato de escritura automática que consiste básicamente en escribir lo más rápido que pueda sin pensar. ¿Mm? Porque cuando nos detenemos cuando hacemos pausas o cadencias en cómo escribimos, automáticamente se mete la mente, sobre todo cuando estamos escribiendo acerca de cosas que realmente importan, ¿m? Que nos desafían, o cosas que no queremos mirar, entonces siempre la mente está ahí para, no sé, para bloquearnos, ¿no? Bueno, entonces para dar inicio a este módulo, agarren papel y lápiz, ¿m? Y lo más rápido que puedan, tampoco significa que es una carrera, ¿no? Significa, sin dejar de escribir, escriban cuáles son aquellas cosas que ustedes quieren, que no van del todo bien en su vida hoy y que les gustaría trabajar y mejorar. ¿Cuáles son los obstáculos con los que se encuentran, que les gustaría mejorar, en qué áreas les gustaría crecer y se sienten trabados, trabadas? ¿Mm? ¿Qué cosas no están saliendo como ustedes quieren? ¿En qué les gustaría que este módulo les ayude a superar? Puede ser cualquier cosa, de relaciones, de dinero, profesión, pareja, espiritualidad, lo que sea. Propósito, sentido, padre, familia, responsabilidades, mascotas, lo que quieran. Escriban rápido, escriban sin parar, hasta que sientan que estas son las cosas que me gustaría, las cosas que hoy me están limitando. Aquellas cosas que si yo hoy destrabo, me acercaría un poco más a lo que quiero. Y si no sé lo que quiero, entonces quizás lo primero sea saber lo que quiero. Pueden ser sensaciones internas que quiero dejar de sentir. Cuando lo tengan, cuando tengan las cosas más importantes, las que se les vienen primero, como si es esto es lo primero, o estas dos, tres cosas son las primeras, son muy obvias. Entonces ya está. Tampoco hay que escribir por siempre. Bueno, muy bien. Eso lo van a usar a lo largo de este módulo. Manténganlo a la vista, porque todo lo que van a ir aprendiendo en este módulo, les voy a ir pidiendo que lo apliquen sobre ese listado que tienen. Para indagar en ese listado, para reformular un par de cosas de ese listado, para proyectar cosas en base a eso. Ténganlo muy presente, va a ser como la hoja de ruta. Bien. Bueno, ahora sí. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, como se imaginarán, presentarles un poco el módulo, ¿no? Bajado más a tierra. Y después, meternos de lleno en él. Este es el módulo en el cual ustedes se convierten en consultores astrológicos, por ende tienen que comprender cabalmente qué significa ser consultor astrológico. Ustedes ya tienen toda la parte en la cual ustedes ganaron las herramientas para comprender a una persona desde el punto de vista astrológico. Estáticamente entienden un montón de cuestiones de la carta natal, o las vislumbran al menos, y tienen los mecanismos para entender esa carta natal como algo dinámico y no solamente estático, como etapas de la vida, un montón de herramientas que fueron ganando. Entonces, hoy ya no, en este módulo no nos vamos a centrar en eso, sí vamos a dar algunas claves más a nivel astrológico y todo va a estar atravesado por la astrología, pero vamos a ir, obviamente, desde el punto de vista de un montón de
herramientas que van desde el punto de vista más del coaching y diversas disciplinas relacionadas. Les dejé en Hotmart una bibliografía bastante enorme, son 20 títulos, que obviamente no los tienen que leer necesariamente, pero están ordenados del 1 al 20, desde lo que para mí es, si ustedes quieren leer algo para este módulo, empiecen por lo que está en el punto número 1. Porque está ordenado, el 1 es muy importante, el 2 también, pero no tanto como el 1, y así sucesivamente, ¿no? No empiecen por el título número 20, salvo que les haya llamado demasiado la atención, porque la conexión, si bien existe, no es tan directa. Este módulo tiene mucho de programación neurolingüística. La programación neurolingüística, los fundadores la han definido como el estudio de la experiencia subjetiva. Repito, la programación neurolingüística es el estudio, puede definirse como el estudio de la experiencia subjetiva que tenemos los seres humanos, lo cual es bastante parecido a lo que hacemos en astrología. De hecho, uno de los fundadores de la programación neurolingüística, o PNL le decimos, era pisciano, Sol en Piscis, es todavía pisciano porque todavía vive, se llama Richard Bandler, y el otro fundador es John Grinder. Y después hubo una tercera persona que se llama Robert Dilts, que también es muy importante, vamos a trabajar con varias cosas de Dilts. No es la única disciplina con la que vamos a trabajar también con toda una rama de coaching que se llama intervención estratégica, y que viene es la rama que desarrolló Tony Robbins junto con una terapeuta familiar sistémica, que ya tiene bastantes años, creo que vive todavía, es bastante mayor, que se llama Claude Madance. Claude Madance, curiosamente, es argentina, pero vivió la mayor parte de su vida en Estados Unidos. Así que hay una conexión más o menos directa entre Tony Robbins y la Argentina, a través de Claude Madance. Claude Madance es muy grosa en su campo, y entra dentro de lo que Tony Robbins diría psicología práctica, ¿no? Psicología práctica, yo le digo técnicas de impacto o de alto impacto, porque no tiene que ver con una elaboración de estar psicoanalíticamente desmembrando desde el pasado la historia de una persona, sino más bien orientados hacia adelante, y hoy les voy a explicar un por qué, o va a quedar claro por qué también. Entonces, esto no tiene nada, no tiene el objetivo de desmerecer para nada el psicoanálisis. Personalmente creo que a nivel tecnológico, la terapéutica como campo tiene una tecnología también, y eso quiere decir que el psicoanálisis fue lo que dio origen a todo este campo de estudio, prácticamente. Es lógico que se hayan sucedido un montón de tecnologías en el ámbito de lo terapéutico que nos permitan desarrollar eso mismo que se desarrolló en ese origen con el psicoanálisis de forma quizás más efectiva. Esa es mi opinión. Bueno, entonces vamos a ver también técnicas que vienen de la rama de lo que se llama la intervención estratégica. Algunas cosas de coaching ontológico, si bien yo no soy coach ontológico, pero he tomado cosas también. También las vamos a ver, entonces vamos a hacer una mezcla de varias cuestiones. Vamos para que nos ordenemos, para que arranquemos ordenados, vamos a ver cuál es el propósito de este módulo, más puntillosamente. Y lo tengo acá anotado. Si es necesario, voy a ir al pizarrón y comparto algunas cosas en el pizarrón y después volvemos, pero por ahora vamos a seguir así, que me gusta verles a todos las caritas. Este módulo, una de las primeras cosas, uno de los primeros propósitos que pretende es que ustedes se conviertan en agentes de cambio y crecimiento, para ustedes y para otros. Cambio y crecimiento, si bien después lo vamos a especificar,
lo voy a usar bastante como intercambiablemente, digamos. ¿Mm? En general, cuando digo cambiar, voy a estar refiriéndome a cambiar para crecer, ¿Mm? Para desplegar. Otro propósito de este módulo es sembrar en ustedes una mentalidad, que en inglés yo le digo mindset, me gusta más, un mindset de crecimiento, de desarrollo. Una forma de ver el mundo orientado a la potencialidad humana y al despliegue de esa potencialidad. La mentalidad, el mindset es como lo perceptivo, es lo anterior a todo lo que voy a hacer después. De ahí se va a derivar. Si yo tengo una mentalidad de crecimiento, ser consultor astrológico me va a ser relativamente fácil. Si yo no tengo una mentalidad de crecimiento, me va a ser bastante complicado, porque la persona que venga a mi consulta, si yo no estoy en contacto con la potencialidad que hay en esa persona, ¿cómo voy a poder acompañar a esa persona a un proceso de despliegue? ¿Mm? Ahora, la mentalidad de crecimiento y el hecho de que comencemos a ayudar a otras personas a desarrollarse, van a ver que funciona muy en espejo. Yo no puedo ayudar a otro a desarrollarse sin que eso termine generándome una congruencia, una responsabilidad con desarrollarme a mí mismo. Yo no puedo dar desarrollo si no lo recibo también. Mejor dicho, al dar desarrollo voy a recibir desarrollo en las formas en las que se presente ese desarrollo, que es lo que vamos a estudiar. ¿Cómo se presentan las invitaciones a desarrollarnos, a crecer? Bueno, a veces de forma gentil, a veces no tanto. Por otro lado, otro propósito de este módulo es que ustedes y yo, que juntos reflexionemos acerca de lo que es la cualidad humana. ¿Qué significa ser humanos? ¿Qué nos distingue de otras especies? Otro propósito de este módulo es que ustedes ganen distinciones. Grábense esta palabra grande en sus apuntes porque la vamos a usar un montón. Distinciones. Podríamos pensar que en todo nuestro trabajo con la astrología estuvimos en el mundo de Piscis. Ahora nos vamos a ir hacia el mundo de Virgo. Si bien la astrología ya es Virgo Piscis en su esencia, pero nuestro rol como consultores y como coach va a ser en gran medida aportar definición y claridad. Vamos a ser agentes de definición y de claridad. Cuando yo empiezo a enseñar, a dar definición y claridad, lo que empiezo a recibir es definición y claridad. Y eso a veces puede generar mucha presión. La presión de definirse, pero también es el precio del despliegue, del desarrollo, ¿no? Otro propósito súper importante de este módulo es desarrollar en ustedes una escucha activa, no una escucha pasiva, sino una escucha activa, es decir, con conciencia involucrada, con atención. Una escucha de tres ámbitos fundamentales: lenguaje, esto incluye saber decodificar astrológicamente lo que la persona está diciendo, pero van a ver que lo vamos a llevar mucho más allá. Lenguaje, cuerpo, vamos a ir estudiando cómo la interrelación entre cuerpo-mente en nuestro consultante hace que su corporalidad nos dé mucha información. Y cómo usa el cuerpo y cómo nosotros podemos aprender a usar nuestro cuerpo también puede ayudarnos a ir hacia donde queremos ir. Y tercero,
una escucha de el foco, es decir, dónde está poniendo la persona su atención. Esto es lo que Tony Robbins le llama la tríada. Esto es una tríada y la pueden dibujar como un triangulito. Lenguaje, cuerpo, foco. Las tres después vamos a descubrir que van juntas. O sea, se influencian recíprocamente. ¿Mm? Entonces, en este módulo creemos que vamos a dar herramientas para que ustedes escuchen cosas y distingan. ¿Mm? Les vamos a dar distinciones. Este módulo es un conjunto de distinciones, más que nada. Y al final, en el examen del módulo 4 y en los trabajos que van a tener que hacer, vamos a evaluar si ustedes están usando o no esas distinciones. Es decir, si están escuchando o no con las distinciones que les vamos a ir transmitiendo. Si están siendo capaces de distinguir algo que antes quizás no distinguían. De cómo la persona usa su lenguaje, cómo usa su cuerpo, dónde pone su foco, entre otras cosas. Otro propósito de este módulo es que reflexionemos acerca de lo que significa ser adultos de verdad. Una premisa de este módulo es que muchos aparentamos ser adultos, vemos muchos aparentes adultos, pero vemos pocos adultos reales. Vamos a profundizar muchísimo en cuál es la cualidad del adulto. De la persona verdaderamente adulta. Para saber distinguirlo respecto al adulto falso. ¿Por qué? Porque si queremos ser agentes del cambio y del crecimiento y de la maduración, obviamente vamos a tener que aprender a llevar al adulto falso, que en realidad tiene mucho de niño, a un adulto adulto. En el medio, obviamente, vamos a empezar a descubrir cuáles son esos aspectos de nuestro niño, o niña también, que necesitan atención y de qué modo. Otro propósito de este módulo es que aprendan un formato de consulta, un formato específico y práctico de consulta, que es el que yo uso, y que ustedes después van a poder usar o no cuando termine esta formación, pero que en el módulo 4 les voy a pedir que usen ese formato. Les va a ayudar porque muchas veces cuando una persona termina una formación de astrología no sabe cómo abordar una consulta. Entonces yo quiero remediar eso para que en este módulo específicamente ustedes tengan al menos un marco al cual atenerse y herramientas para hacerlo, y después que ustedes lo usen o lo cambien. Pero también otro propósito de este módulo es definir mejor justamente qué significa y cuáles son las funciones de un coach o de un consultor en nuestro caso. Y finalmente, brindarles algunas herramientas en lo que es el plano de emprender, lanzarse, emprender, ya sea con su proyecto, ya sea con lo que quieran hacer después de esto. Vamos a dar algunas herramientas al respecto. Bueno, ¿estamos bien con este propósito? Bien. Mucha manija, bien. Esa es la actitud que necesitamos. Bueno, entonces, vamos a la estructura del módulo. Ese es el propósito del módulo, no la estructura. A grandes rasgos, este módulo tiene una estructura que se divide en tres etapas. Si nosotros estamos aprendiendo a ser agentes del cambio y del crecimiento, nuestra primera pregunta, que ya vamos a empezar hoy mismo a indagar en ella, es ¿por qué no cambiamos? ¿Por qué a veces hay seres humanos que no cambian, que no crecen, que se estancan? Y ya les digo que el coaching va en gran medida
por aprender a hacernos las preguntas correctas. Los seres humanos parloteamos mucho en la mente, pero en general somos expertos en hacernos 1000 preguntas, excepto las que nos harían realmente crecer. Y ya va a quedar cada vez más claro. Hasta que eso se incorpora, una vez que ustedes entran en contacto con su propio coach interior, ustedes mismos empiezan a hablar de ese modo, y entonces ya, de hecho eso para mí es una de las funciones del adulto, entonces ya ahí el arte de preguntar ya empieza a estar mucho más direccionado. Entonces, la primera parte de este módulo es indagar profundamente en ¿por qué no cambiamos? ¿Por qué a veces no cambiamos? ¿Por qué nos estancamos? Cuando hayamos indagado suficientemente en eso, la consecuencia natural va a ser empezar a preguntarnos ¿cómo cambiar? Ok, y ahora, ¿cómo cambiamos? Si voy entendiendo por qué no cambiamos, voy naturalmente llegando a cómo cambiar. Entonces, la segunda parte de este módulo es cómo cambiar, cómo ponernos en marcha para eso. Y cómo cambiar nos va llevando a descubrir que nosotros somos dueños de nuestro destino. Hice una pausa porque sentí que iba a sonar un poco antiastrológico lo que iba a decir, y es natural que así suceda. Pero vamos a empezar a adueñarnos de una capacidad que está latente en el ser humano, que es la de ser arquitectos de nuestro propio destino. Entonces, la tercera parte de este módulo yo la llamaría arquitectura de destino. De por qué no cambiamos, vamos a pasar a cómo cambiar, a cómo ser arquitectos de nuestro destino. Ese es el mapa. ¿Funciona? Sí, funciona. Funciona en la medida de que lo pongan en práctica. En algún punto súper, súper, súper esencial, siempre todo vuelve a uno mismo y a una chispa inexplicable en uno de la necesidad de cambiar, de moverse, de avanzar. Eso creo que a veces la misericordia divina nos la trae. Y el resto son un conjunto de técnicas y herramientas que vamos a ir aprendiendo. Bueno. Vamos a ver un poquitito, entonces, como para comenzar, ¿qué hace un consultor astrológico? Una parte ya la dijimos. Escucha activamente y distingue. Parece tonto, pero no lo es bastante simple. Nosotros tenemos ciertas distinciones que el otro no tiene. Al escuchar con esas distinciones, lo segundo que vamos a hacer es retroalimentar lo que acabamos de escuchar. Lo vamos a retroalimentar en palabras que la persona lo pueda entender. Esa es la magia. Escuchamos, distinguimos y devolvemos. Obviamente, hay una gran diferencia entre saber la teoría y saber la práctica. Entonces, también déjenme decirles, y por eso este módulo va a tener varios componentes prácticos para que ustedes trabajen, déjenme decirles que uno puede ayudar hasta donde se ha ayudado a sí mismo y hasta donde está dispuesto a ayudarse a uno mismo. La persona que recorrió cierto camino, la mayoría de las veces es la idónea para ayudarme con eso, porque lo recorrió, sabe cada paso del camino. Si yo quiero aprender cómo facturar 2 millones de dólares, si me mentorea una persona que factura 2 millones de dólares, va a ser mucho más fácil, porque hizo el camino, sabe cada paso.
Quizás ese camino no es del todo universal, pero sobre todo cuando una persona ha ido desplegando o construyendo cosas en una escala significativa, bueno, se topó con ciertos obstáculos que son universales también. Entonces los conoce, los pasó, los experimentó y sabe en la práctica lo que le funcionó. Puede que sirva para mí o no, pero al menos lo tiene de forma experimental. Entonces, si todo lo que vamos a aprender acá ustedes no lo aplican con ustedes, va a ser la potencia de ustedes como consultores va a quedar muy mermada para con otro. Aún así, yo no, mejor dicho, yo les invito a que realmente trabajen con gente y pongan sus dones y sus talentos como consultores astrológicos al servicio. Porque en mi propia experiencia, no hay nada peor que esperar a estar listo, a ser el mejor consultor astrológico, para hacerlo, porque a veces nunca sucede, es un patrón, ¿no? Es un patrón de limitación. Entonces, es mucho mejor. El otro día escuché una frase, leí una frase de una escritora que decía que ¿cómo era que decía? Que la clave para el éxito es empezar antes de estar listo. Una clave para el éxito es empezar antes de estar listos. Empezar antes de estar listos. Y me pareció genial, ¿no? Porque más de un virginiano, una virginiana se está agarrando la cabeza con esta frase. De algún modo, esa frase comprende que algo muy básico de la naturaleza humana, y es que en general no nos sentimos listos. Entonces, empezar antes de estar listo me prepara, me da las condiciones para que yo me sienta listo, incluso sin estarlo. Porque es antes de. Entonces, es súper importante que ustedes puedan empezar a hacerlo. Porque es ayudando que me ayudo. Esto es una ley metafísica muy antigua, pero funciona. Es ayudando que nos ayudamos. Genera una gran congruencia. Genera una gran congruencia ayudar a otros. Porque lo que le digo a otro y la consistencia que le pido a otro es la misma que me termino pidiendo a mí, directa o indirectamente. Eso es muy bueno. Eso es parte de tomar responsabilidad. Bueno, entonces el consultor astrológico primero aplica en uno, se desarrolla. Cuanto más se desarrolla, es como una escalera que va subiendo. No lo veamos como algo jerárquico, veámoslo como un camino, pero pensémoslo en términos de niveles. Voy subiendo una escalera. Entonces, puedo tenderle una mano a todas las personas que están en escalones por debajo. Puedo tender una mano y ayudarles a subir. Y así también vamos a ir aprendiendo que es nuestra responsabilidad aprender a pedir a las personas que están en escalones de más arriba. Eso completa el ciclo. Saber pedir ayuda para subir. Y a su vez tender la mano. Cuantos más escalones subí, más escalones hay por debajo, más personas puedo ayudar. Cuanto más me desarrollé, más universal me voy volviendo. Ahora lo vamos a ver esto, en términos astrológicos. Distinguir, retroalimentar. Las distinciones de un coach son distinciones en general de la índole de justamente o del dominio del crecimiento y del cambio. No son distinciones acerca de la física cuántica. Podrían serlo, pero no lo son. Son distinciones de este universo que es principalmente el universo Cáncer-Capricornio o Luna-Saturno. Esto ya lo dijimos en el módulo pasado. El coach está entre, o mejor dicho, vamos a decir, entre Júpiter y Saturno, que son las dos funciones de crecimiento y maduración, y obviamente Saturno no es sin la Luna, o la Luna progresada, podríamos pensar, como vimos en el módulo pasado, son un par. Entonces, obviamente, ese Saturno nunca hay un desarrollo real de Saturno sin esa maduración de la Luna. Entonces es Luna, Saturno, Júpiter. El coach tiene distinciones, o el consultor tiene distinciones muy de la índole de cómo se crece, cómo se madura.
¿Mm? ¿Cómo me muevo de una etapa de mi vida a una nueva etapa que me requiere nuevas cosas, que me plantean nuevos desafíos? ¿Mm? ¿Cómo los seres humanos nos autolimitamos cuando no queremos dar ese paso, cuando no queremos ver más allá, cuando queremos seguir confirmando esa identidad de que no podemos? ¿Mm? Bueno, son ese tipo de distinciones. Y como dijimos, el consultor tiene, antes que nada, tiene un mindset, tiene una mentalidad orientada al crecimiento y al potencial humano. Bueno, entonces, ¿hasta acá estamos bien? Yes. Me encanta. Antes de irme a una de las distinciones fundamentales que vamos a hacer en este curso, les voy a dar un breve paso por los tipos de consultas astrológicas con las que se van a encontrar. A ver si puedo compartir pantalla. Vamos a ir a nuestro tablero. Ahí va. A ver cómo esto. Un segundito. No sé por qué no puedo mover esto. Vamos a escribir. Ahí va. Bien. Cuando ustedes digan, bueno, soy consultor astrológico, vamos a hacer consultas, se van a encontrar con ciertos tipos o arquetipos de personas que llegan a sus consultas. Después vamos a trabajar más con el formato de la consulta, la duración de la consulta, los pasos previos y la estructura interna de la consulta. Pero déjenme decirles primero qué tipos de personas a grandes rasgos se van a encontrar. ¿Mm? Tipos de consultantes, vamos a decir. Todo depende obviamente de la forma en la que ustedes, vamos a decirlo así, promocionen o difundan sus servicios. Si yo lo difundo como que soy un coach, bueno, quizás me llegue gente que no está interesada en astrología, pero estoy suponiendo que ustedes lo van a difundir o promocionar más desde el lado de astrología y coaching o consultoría astrológica o algo por el estilo, con lo cual les va a llegar gente también interesada en la astrología en general. Hay 4 tipos de personas. Primero están los escépticos. Los escépticos son personas que no creen en la astrología, no de forma directa, o al menos no de forma consciente o racional, y que, por ejemplo, la pareja, el novio o la novia le regaló la carta natal, para que se la haga, o la revolución solar, o el novio o la novia quiere que se haga la revolución solar para solucionar sus temas. O es la persona que no cree, pero no cree y no cree a muerte, pero igual viene porque tiene ganas de desmentir la astrología. No hay tantos de estas personas. Y la verdad es que la recomendación de todos modos es no trabajar con estas personas. Yo particularmente no trabajo con estas personas. Porque hay una precondición que ya hace que la disposición de entrada ya esté medio fallida, digamos.
Entonces, en mi caso, si le regalaron la carta natal o le quieren regalar la carta natal a su novio o a su novia para que venga, yo lo primero que le pregunto es, ¿le interesa la astrología? ¿Mm? Si no le interesa, pero realmente le interesa, cree en la astrología. ¿Mm? Si no, no. Directamente. Luego tenemos a las personas que son los curiosos. Curiosos hay un montón. Yo diría que puede llegar a ser hasta más del 50% de los casos con los que van a trabajar. Son las personas que llegan movidos por la curiosidad, porque están en un momento expansivo de su vida y quieren saber más, porque alguien les regaló la carta natal y siempre les interesó la astrología y sí quieren venir a ver qué dice, pero en general el approach es quiero saber qué dice la carta natal de mí, ¿no? Recibir esas informaciones, esta persona básicamente, los curiosos tienen en general la particularidad de que no están atravesando un momento de su vida de quiebre, como vamos a decir después. En general no están en un momento donde las problemáticas estén siendo notadas o no hay un desafío de crecimiento y todos tenemos esos periodos y está muy bien, son para disfrutarlos profundamente. Estas personas no están en un momento de crecimiento o maduración que se les haga evidente. Entonces, para este tipo de personas que vinieron a recibir información, si estas personas, vamos a ponerlo por aquí, quizás sí están atravesando un momento de quiebre y entonces se convierten en el otro tipo que vamos a ver más adelante. Pero en principio vienen por curiosidad. Está muy bien porque de algún modo puede ser el punto de entrada, un enorme punto de entrada para esas personas. Pero la verdad es que el formato de una sesión con este tipo de personas es muy simple de llevar adelante, en general. Es un formato en el cual nosotros más que nada lo que hacemos es le explicamos algunas de sus energías fundamentales a la persona. Como si fuera una clase de astrología. Entonces, principalmente nos vamos a centrar en un formato de sesión, después vamos a ver, ya les digo, la duración y demás, pero nos vamos a centrar en un formato de sesión que a la persona le explica su luna, en general en este orden. Luna, Sol, ascendente, explicándole a la persona las particularidades de su refugio emocional. La persona, eso genera en general que la persona se reconozca con algunos patrones de su mundo emocional. Todo va a venir acompañado igual de un formulario, de cosas que la persona llena con anterioridad, para que entonces sepamos datos acerca de la persona y justamente eso nos ayude en nuestra interpretación. Bueno, acá Nati dice si se puede trabajar con núcleos o eso. Eso por descontado. Yo estoy dando por descontado que ustedes analizan con todo lo que saben la carta natal de esta persona. Eso desde ya, eso es previo, ¿no? Por eso nosotros vamos a contar con un formulario que la persona llena con anticipación para poder ya llegar a la sesión juntos con unos núcleos armados o una idea de núcleos armados. Y también saber el momento por el que la persona está pasando, mirando tránsitos y revolución solar de forma rápida. Una vez con eso, y con esa comprensión, que también obviamente nos va a decir para dónde orientar la lectura, explicamos la luna de la persona,
explicamos algún aspecto muy significativo que pueda tener la luna de la persona, eso entra dentro de explicar el mundo emocional. Explicamos el sol, es decir, la potencialidad que hay si la persona se abre después a jugar su centro solar. Y explicamos después el ascendente. Si nos queda tiempo, lo que vamos a hacer después es indagar en algunos aspectos que sean significativos y relevantes. Algún planeta en casa 8, algún planeta en casa 12. Algún aspecto muy significativo. Cuando veamos después el formato de consulta más en detalle, volveremos sobre esto. Ahora les quiero dar un diagrama inicial, para que entiendan que con curiosos el formato de consulta es bastante sencillo. Y a la persona les sirve. Es como si fuera una explicación de sus energías más fundamentales, pero más personalizada, un poco más personalizada. La persona vino para eso y para la mayoría de las personas ya eso es un montón. Saber de su ascendente es un montón. Estamos hablando de personas que en muchos casos ni lo conocen por anticipado. Si son personas que ya tienen cierto conocimiento, son curiosos y tienen cierto conocimiento de su carta, podemos saltearnos eso e ir directamente a algunos aspectos más avanzados. Ahora, si es una persona que ya sabe un montón de su carta y viene para, no, a mí lo que me interesa es trabajar mi aspecto de Marte, cuadratura Saturno, quincuncio la Luna. A esa persona le vamos a decir gracias, pero no es posible. No se lo vamos a decir de ese modo. En realidad lo que está detrás es por qué querés trabajar eso. ¿Por qué querés que te explique qué significa esa combinación tan única tuya? ¿Por qué? Entonces, en general, detrás de ese tipo de personas ya en realidad se esconde el hecho de que corresponden al siguiente tipo de personas, que son las personas comprometidas. Comprometidas me refiero a personas que están pasando en general por algún quiebre en su vida y están comprometidas con su crecimiento. Porque si no, no tiene mucho sentido que yo quiera ir a la consulta astrológica solo para saber eso, porque es muy difícil que el astrólogo me lo pueda explicar. Ante nada, esa persona es la que vive esa configuración planetaria y todo, y además ya sabe de astrología. Entonces no tiene mucho sentido. La persona piensa que nosotros somos magos, que podemos explicarle eso, retroalimentarle eso, pero no es así. Podemos hacerlo de libro, podemos hacerlo de manual, si es explicar un aspecto o algo por el estilo. Pero mucho más que eso no podemos hacer. Pero detrás, en general, se esconde justamente que la persona tiene alguna problemática que piensa que se relaciona con ese aspecto de su carta. Y por eso quiere trabajar ese quincuncio, biquintil, no sé qué, cuadratura y semicuadratura, no sé qué otra cosa. Yo les aconsejo, a mí personalmente es lo que más me llena el corazón y lo que más me gusta hacer, es trabajar con personas comprometidas. Las consultas de curiosidad astrológica las he hecho, ahora igual en este momento no estoy dando consultas, pero las he hecho un montón, están bien, igual también tienen una función. A mí me aburren un poco, porque yo ya doy clases acá y prefiero hacerlo en grupo, digamos. Pero aún así es cierto, hay una personalización y nadie es curioso al 100%, es decir, todos tienen algún área donde quizás se animan a entrar porque hay una problemática que
que no quieren ver del todo, pero que podrían estar trabajando para crecer. No como una cuestión de vamos a trabajar todo el tiempo para crecer todo el tiempo, sino que realmente la persona no está siendo del todo sincera. Y detrás de esa curiosidad hay algo más. En muchos casos sucede. Pero después está bueno saber identificar quién es la persona que literalmente viene solo por curiosidad. Y a esa persona, ser muy precisos con eso, entregarles una consulta que les ayuda a satisfacer esa curiosidad con información astrológica que el día de mañana se va a convertir probablemente en unas ganas de profundizar todavía más en astrología. Así es el lenguaje astrológico y el proceso de autoconocimiento. Y que en las personas comprometidas, de eso se trata sobre todo este módulo, de ganar un conjunto de herramientas, distinciones y formas de percibir para ayudar a las personas que realmente quieren hacer un cambio. Ahí entra nuestro proceso, nuestro rol como consultores astrológicos. Y es cierto que quizás se topen con personas de un cuarto tipo, que esto lo pongo medio en chiste, no es para ofender a nadie, pero vamos a poner los psiquiátricos. Que son las personas que realmente están atravesando por cosas muy intensas, por algún tipo de patología, quizás a nivel psíquico, muy intensa, y que realmente, por varios motivos, excede a lo que nosotros podemos hacer. Por un lado, por cuestiones legales. Por más que nosotros quizás en muchos casos tengamos las herramientas para ayudar a ciertas personas, como no somos psicólogos o psiquiatras, salvo que lo sean, no tenemos el marco legal que nos permita acompañar a esas personas. También obviamente porque en muchos casos necesitan la ayuda de, al menos temporalmente, de cierta medicación o de un entorno que provea muchísima contención. Las personas que están en estados de este estilo son personas que están en momentos muy sensibles y en muchos casos muchísimas cuestiones en su entorno están colapsando y no le dan soporte a la persona. Entonces, una persona que no tiene un soporte para llevar adelante un proceso de cambio tan profundo, nosotros no podemos brindarles ese soporte. Y obviamente son casos delicados, casos que necesitan mucho entrenamiento también, como terapeutas o como coach. Entonces, estos casos se derivan también. Eso quiere decir que fundamentalmente vamos a estar trabajando con curiosos y con comprometidos. Y nos vamos a centrar en este módulo, sobre todo, en el trabajo con personas comprometidas, como quiero pensar que son ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Personas comprometidas con su desarrollo, con su crecimiento. A ver. Los que no levantan el pulgar ya arrancamos mal. ¿Qué hacen acá si no levantan el pulgar? Échenme. Bueno, muy bien. ¿Qué hora es? Ok, son casi las 8. Vamos a hacer una cosa. Vimos los tipos de consultantes. Vamos a ir al baño 2 minutos y ahí vamos a volver y vamos a ver una de nuestras distinciones fundamentales con la que vamos a arrancar. Vamos.
Bueno, vamos volviendo. Segunda parte. Se viene, se viene. Bueno, por acá en Argentina, creo que acá estamos todos de Argentina, a ver, creo que sí, pero de diferentes provincias, de todos modos. Acá en Argentina está bastante nublado, más que nublado está bastante niebloso, no sé cómo se dice. Este día, creo que ya estamos con luna en Cáncer, creo que sí, bastante propio. Me gustó, yo dije, vamos a arrancar el módulo con luna en Cáncer, me gusta, me gusta. Y vísperas de luna nueva en Leo también. Así que estamos en un momento de cierres también. Bueno. Vamos a empezar, vamos a adentrarnos en esta primera pregunta que dijimos que nos va a guiar a lo largo de algunas clases, que es ¿por qué a veces no cambiamos? ¿Mm? Y a lo que me refiero con esto es ¿por qué, por más que manifestemos incomodidades, disgustos, frustraciones, y enunciemos que tenemos ganas de cambiar, aún así no sucede? El coaching es bastante fácil de entender cuando uno entiende que tiene que llegar a la raíz de lo que las cosas significan para cada persona. No para mí, no universalmente, sino para cada persona. ¿Mm? Quiero formar una familia, nos va a decir un consultante. ¿Qué significa familia para vos? ¿Qué? No puedo ayudarte si no sé lo que significa familia para vos. Y en el transcurso quizás nos demos cuenta de que ni vos tenés idea de lo que significa familia. ¿Mm? Pero definitivamente no puedo ayudarte con mi definición de familia. Tengo que conocer tu definición de eso. Entonces, es como un loop, un círculo virtuoso, porque para ayudarte tengo que conocerlo y eso también te va a ayudar a vos en el proceso a definirte. ¿Mm? Quiero tener dinero. ¿Qué significa dinero? 100 pesos es dinero, $1 es dinero, $10, $100 es dinero. ¿Cuánto es dinero para vos? ¿Qué es dinero para vos? ¿Lo sabés o ni siquiera lo sabés? ¿Mm? Luego lo vamos a ver esto, y a muchos de estos patrones lingüísticos les vamos a decir nominalizaciones. ¿Mm? Pero a lo que voy es a que tenemos que volvernos virginianos y saturninos definitorios y marcianos. Es decir, acá vamos a usar el lado más lindo de las funciones de definición del zodíaco. Marte, Saturno. Entonces acá el lado más lindo de esas funciones. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no cambiamos? Entendiendo cambiar, como lo expliqué recién. Es una pregunta amplia, es bastante difícil de responder, pero lo que particularmente me fui dando cuenta y lo fui extendiendo con el tiempo, es que de algún modo hay un potencial creador en cada ser humano, pero es un potencial creador latente. Y eso es normal porque se va desarrollando o tiene la posibilidad de desarrollarse a lo largo del tiempo.
podríamos pensarlo como el centro. ¿Vieron el símbolo del Sol? Un círculo con un punto. Ese punto podría ser este potencial creador al que nos estamos refiriendo. Crear es difícil de explicar, pero para mí tiene que ver con traer lo nuevo que no se desprende del pasado de forma directa. Por eso nos hace acordar a la función de Urano. Por eso el Sol y Urano son funciones emparentadas. Todo ser humano trae consigo un conjunto de condicionamientos. Personales, familiares, como pudieron apreciar un poco en las clases de astrogenealogía, culturales y también de nuestra especie, ¿no? Entonces, el default es de algún modo repetir. El default es seguir haciendo lo que esos patrones que anidan en nosotros, naturalmente les sale a hacer. Hace poco escribí para Instagram un artículo que hablaba de eso. Esos patrones de algún modo tienen vida, quieren vivir. Entonces quieren seguir haciendo lo que hacen, que es replicarse. Y cada vez que nosotros actuamos inconscientemente, porque la inconsciencia está muy ligada a eso, cada vez que actuamos inconscientemente, desde algún estado que fue propiciado por esos patrones, lo repetimos, producimos acciones que continúan con esos patrones de conducta, de comportamiento. ¿Está mal? No necesariamente está mal. Está mal cuando empezamos a tener una alerta de que algo anda mal. Que va a tener muchísimo que ver con... Nosotros no vamos a hablar en términos absolutistas de bien o mal, pero sí vamos a usar dos términos sistémicos, que son funcional o disfuncional. Grábenselo esto. Para nosotros no hay ninguna conducta que sea buena o mala per se. Hay conductas que son funcionales o hay conductas que son disfuncionales en un contexto dado. Por ejemplo, en el contexto persona, con todos sus ámbitos de vida. ¿Es esta conducta funcional? ¿Genera armonía entre los diferentes ámbitos de tu vida o la rompe? ¿Genera cohesión entre los diferentes ámbitos de tu vida o la rompe? ¿Genera unión o separa? Entonces, así vamos a poder empezar a evaluar a ciertos patrones como disfuncionales y vamos a querer empezar a traer lo nuevo que pulsa en nosotros. ¿Por qué? No sé. Pero de algún modo está. Cuando queremos empezar a traer lo nuevo, el creador en nosotros empieza a aparecer. Pero como tenemos las influencias del pasado, karma, o como quieran decirle, que viven en el presente, tenemos que hacer un uso consciente de nuestro creador interno para que aparezca en escena y traiga lo nuevo. En la Cábala se habla del tikkun, de la corrección fundamental que todo alma tiene que hacer. Bueno, necesitamos conciencia para empezar a traer correcciones. No correcciones porque emparchan lo anterior, sino porque justamente se salen del patrón. Esto después, cuando veamos los tipos lógicos, los tipos de cambio y de aprendizaje, lo vamos a ver. Entonces, para ponerlo como una metáfora, imagínense que somos un bote en un mar, en un río, en un océano, ¿no? Ese mar tiene un oleaje, tiene un movimiento que lleva al bote
para donde quiera. Esas serían las fuerzas que viven en nosotros, que no tienen nada de malo, simplemente son fuerzas del pasado, de los condicionamientos previos, algunos funcionales y que seguirán estando, y algunos disfuncionales que habrá que corregir. En algún momento me doy cuenta de que por más que yo estoy en un bote, en un océano que tiene un oleaje, mi bote también tiene remos. Entonces me empiezo a dar cuenta de que por más que haya un oleaje, y yo eso no lo puedo cambiar, sí puedo remar en la dirección que yo quiero. Y poco a poco me iré dando cuenta de que si remo lo suficiente, ¿vieron los Pokémon cuando evolucionaban? Bueno, de repente, si aprendo a remar, en vez de remar como si fuera esfuerzo, si aprendo a remar, mi bote evoluciona en un bote a motor. Ahora lo único que tengo que hacer es simplemente conducirlo con menos esfuerzo para donde quiere ir. Y si sigo aprendiendo, quizás se convierta en un Titanic, con una enorme capacidad para ir más allá del oleaje en el que se encuentra, y mucha más capacidad para definir su curso y ir a por ello. Bueno, justo Titanic, claro. Podríamos pensar que cuando se une, bueno, sale un nuevo, el nivel siguiente del Titanic. Justo Titanic, no sé si es un buen ejemplo, aunque en el medio el bote parece, todo bote parece hundirse y salir a flote de nuevo varias veces en este transcurso, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver cuando nos evaluemos o cuando nos miremos y cuando miremos a un consultante es esta distinción fundamental del coaching que es víctima o protagonista. Grábense la distinción número 1, víctima-protagonista. Muy usada en coaching. Lo que vamos a hacer en las próximas clases es estudiar la estructura de la víctima para comprenderla en profundidad y estudiar poco a poco después, en la parte de cómo cambiamos, la estructura del protagonista, el mindset del protagonista. Son dos completamente distintos que no tienen nada que ver. Víctima significa que yo soy completamente influenciable por las fuerzas del entorno. El entorno me moldea completamente. Y esto no tiene nada que ver con que sea de Piscis o tenga mucha energía de Piscis. Porque la gente, cuando uno trabaja como consultor astrológico y uno les empieza a decir estas cosas, o yo o ustedes le empiezan a decir estas cosas, empiezan, no, pero tengo tanta energía de Piscis que no, yo me moldeo. Sí, es cierto que esa cualidad está, pero esa cualidad tiene una potencialidad también de hacer algo más con ello. Ya lo vamos a ver que todos tenemos en nuestra carta natal al protagonista latente esperando ser expresado. No hay posición planetaria que lo desafíe, digamos. Al menos no para nosotros. Entonces, la víctima es una persona que en mayor o menor medida se siente víctima de las circunstancias, justamente, influenciada por las circunstancias. ¿A qué les hace acordar una persona que está completamente a merced de las circunstancias? A ver, escríbanme ahí en el chat. ¿Qué personas están a merced del entorno? Tal cual, ¿no? Como dice Feli, un bebé, un bebito. Y está buenísimo que podamos empezar a establecer estas analogías, porque en coaching las vamos a usar mucho. Nos vamos a dar cuenta que tenemos enfrente a una persona que está actuando como si fuera un bebé de un año. Y nos va a dar gracia. Y ojalá que a la persona también le dé gracia. Nos va a dar tanta gracia que probablemente a esa persona le empiece a dar gracia. Y eso está bueno que suceda. Tenemos a un bebé de un año enfrente. Está llorando por algo que no
que no se da cuenta, que puede hacer ejercicio de su parte creadora para posicionarse en un lugar completamente distinto. El protagonista, al contrario, empieza a descubrir su capacidad de influencia. Influencia es una palabra bastante polémica, porque a veces se la siente como manipulación, pero influencia tiene mucho que ver con el principio solar en astrología. Es la capacidad de irradiar, de generar. Todos tenemos un centro generador en nosotros, pero no estamos haciendo uso muchas veces de ese centro generador. Estamos siendo víctimas justamente de semillas que fueron plantadas en el pasado, de frutos generados por semillas que fueron plantadas en el pasado, sin detenernos a mirar si son funcionales o no. Entonces el protagonista hace uso de su centro generador, empieza a irradiar, y su capacidad de influencia, su capacidad de irradiar, aprovechando que estamos en el mes de Leo, ayuda esto, justamente empieza a hacer el despliegue activo de la conciencia, de la fuerza de la conciencia. Y lo que vamos descubriendo es que esa fuerza tiene la capacidad de moldear el destino. Hay algunas reglas universales que no podemos violar. Por ejemplo, si yo estoy queriendo generar algo que es bueno para mí, pero no es bueno para mi entorno, en general tarde o temprano perece. Por eso, en programación neurolingüística, y uno de los chequeos fundamentales que como consultores vamos a tener, se llama el chequeo ecológico. La prueba ecológica significa mirar lo que la persona quiere lograr y intuir o sospechar o tener bien claro si eso que la persona quiere lograr es bueno para sí y para el entorno, o si es bueno solamente para sí mismo. Porque en general cuando es bueno solo para sí, genera conflicto, encuentra conflicto rápidamente alrededor. Ningún centro generador, por más potente que sea, puede generar algo durante mucho tiempo que sea bueno solo para unos pocos. Víctima, protagonista. El protagonista crea. Entonces, miren esto. Hay un poema muy lindo, algunos ya lo conocerán, de Portia Nelson, que para mí resume este proceso. Está en, creo que una de las primeras páginas del Camino del Artista, es un libro muy lindo, que está en la bibliografía, que para mí resume a la perfección esto. Este proceso de pasar de víctimas a protagonistas, que es lo que vamos a estar ayudando a otros a llevar adelante. Se llama Autobiografía en 5 actos. El acto 1, bajo por la calle, hay un hoyo profundo en la acera, me caigo adentro, estoy perdido, me siento impotente. No es culpa mía, tardo una eternidad en salir. Acto 2, bajo por la misma calle, hay un hoyo profundo en la acera, finjo no verlo, vuelvo a caer adentro. No puedo creer que esté en el mismo lugar. Pero no es culpa mía, ¿eh? Todavía me lleva mucho tiempo salir de él. Acto 3, bajo por la misma calle, hay un hoyo profundo en la calle. Veo que está ahí, caigo en él de todos modos, es un hábito. Tengo los ojos abiertos, sé dónde estoy, es culpa mía, salgo inmediatamente de él. Acto número 4, bajo por la misma calle, hay un hoyo profundo en la acera, paso por el costado. Acto número 5, bajo por otra calle. Este poema resume cuestiones muy profundas del coaching y del cambio, que tienen que ver con los distintos grados de aprendizaje y de cambio que puede ocurrir en una persona. Ya los vamos a ver más adelante. Entonces,
esto que estamos hablando del vínculo entre si el entorno me influencia por completo o si yo soy capaz de descubrir mi capacidad de influenciar sobre ese entorno, que de hecho en mi libro yo digo algo al respecto de eso, en el capítulo de casas. Cuando uno va aprendiendo lo que implica un planeta en una casa, cuando uno hace el aprendizaje, que se siente en general como influencia, que yo no puedo hacer nada al respecto, tarde o temprano yo descubro que con ese planeta en esa casa yo influencio ese entorno. Marte en casa 7 y soy víctima de la violencia que experimento con mi pareja, pero después entiendo que yo tengo algo que llevar a ese entorno, algo positivo que dar en ese entorno. ¿Mm? La distinción víctima-protagonista implica, y disculpen que sea tan tajante con esto, implica que en ningún momento nosotros le concedamos a la persona que la persona es efectivamente una víctima de sus circunstancias. Como consultores astrológicos, no hay ningún momento en el que nosotros nos vayamos a creer que una persona es víctima de sus circunstancias. No, no lo creemos, es como para nosotros es chiste. Y las personas, todos, incluyo, obviamente, todos somos expertos en crearnos circunstancias en las que parezca que somos víctimas. Y la persona puede haber atravesado sucesos atroces, y eso no deja de ser cierto. La persona puede estar en situaciones de increíble limitación. Y aún así, para nosotros va a ser un chiste que la persona esté eligiendo sentirse víctima de eso. Si hay un lugar donde no damos a torcer el brazo, si hay una distinción fundamental que no se puede doblar, es esta. En el momento en el que nosotros, con nosotros mismos, empezamos a decir, ok, sí, soy víctima de las circunstancias, anulamos por completo nuestra capacidad de cambio. Y anulamos por completo nuestro centro generador. Le acabamos de decir subliminalmente a nuestro centro generador, a nuestro potencial creador, no crees. Ahora yo les pregunto, ¿qué es lo contrario de crear y de generar para ustedes? Les leo en el chat. Copiar, dicen por ahí. Dormir, depresión, destruir, miedo. Bueno, interesantes, son palabras que habría que definirlas más. Destruir puede dar paso a la creación en muchos casos, por ejemplo. Dormir puede estar perfectamente bien. Si tengo sueño, que es una necesidad orgánica. Yo lo voy a poner de una forma que suena un poco contundente, pero con el tiempo me ha hecho muchísimo sentido y realidad. Crear y generar es el movimiento central de la vida. El protagonista es el que está eligiendo la vida. La víctima es la persona, y ya vamos a indagar más en esto, que por uno u otro motivo está inconscientemente, porque es inconsciente siempre, eligiendo la muerte. Más adelante vamos a meternos en esto un poco desde la perspectiva de las constelaciones familiares. Esto es algo que Hellinger estudió bastante. Sí, a ver, esa dialéctica, que lo que dice Sergio, de Eros y Tánatos, que fue un poco lo que planteó Freud inicialmente, la pulsión de vida y la pulsión de muerte, es interesante. Yo voy más por el lado de cómo lo planteó después un discípulo de él, que fue Wilhelm Reich, que fue el abuelo de la bioenergética, digamos, que él dijo que en general la pulsión de muerte no está al mismo nivel que la pulsión de vida. Él dijo que la pulsión de muerte es como una
como si fuera un error de la Matrix que aparece cuando nosotros le impedimos el cauce natural a la pulsión de vida. La pulsión de muerte es una consecuencia de haber obstruido la pulsión de vida. No está al mismo nivel, ¿no? No es que vinieron las dos y está ahí indefectiblemente y no podemos hacer nada al respecto. Y esa visión a mí con la práctica me ha hecho muchísimo más sentido. Este módulo tiene varias cosas de bioenergética también, que es una disciplina para mí fundamental. Pero es interesante que lo pongamos de una forma radical. Y que ustedes puedan empezar a verse a ustedes también de forma radical. Porque en muchos casos, después lo vamos a ver simbólicamente, Plutón, aquí, allá, casa 8, aquí, allá, pero tenemos muchísimos pactos inconscientes con no querer estar acá, con no querer estar en este mundo. No son naturales, es parte de los condicionamientos del árbol que nos viene. Y tenemos muchas formas sutiles, súper sutiles y subliminales de no querer existir. Por ende, de querer morir. Entonces, todo este módulo se trata básicamente sobre cómo recuperar la vida. Que no significa estar vivos. Significa ese fuego primario de vida. La víctima está, de algún modo u otro, queriendo ser un bebito o una bebita. Y si no lo es, porque lo más probable es que no trabajemos con bebés de 1 año, entonces, al ser completamente incongruente con su estado actual, está queriendo, de un modo u otro, no estar acá, no existir. Trágame tierra. Y nosotros vamos a aprender a indagar por qué la persona no quiere estar acá. ¿Por qué la persona no quiere ser vista? Porque el centro solar, ya verán que todo esto va mucho acerca del foco que hay en el centro solar que todos tenemos. El centro solar es luz, ilumina. El centro solar hace que las cosas se vean. Sergi Torres dice que muchos de nosotros tenemos miedo a la exposición porque exponerse es llevarse a la luz. Y llevarse a la luz es ser visto. Y si yo tengo partes de mí que creo que no pueden ser vistas, no pueden ser alumbradas, obviamente voy a tener miedo de llevarme a la luz. Entonces me quedo en la sombra, en la oscuridad. Bien. Entonces, este proceso de ser víctimas o protagonistas lo vamos a estudiar con esta segunda distinción que se llama pirámide de niveles neurológicos, que viene de la programación neurolingüística. Esta pirámide tiene dos formas de verse según si somos víctimas o si somos protagonistas. En la base de la pirámide está el entorno. Pensemos en una persona. El entorno es dónde creció, en qué país, en qué familia, con qué recursos, la historia. Entonces, podemos pensar que en ese entorno se desarrollaron ciertas conductas para poder estar en ese entorno, para desenvolverse. El entorno, como dice acá, es dónde. ¿Dónde creció la persona? ¿Dónde se desenvolvió? ¿Dónde vive? ¿Dónde esto? ¿Dónde aquello? ¿Dónde a veces podría ser con qué amigos, con qué personas, con qué padres, con qué esto, con quiénes? Pero la pregunta fundamental siempre es ¿dónde? En el nivel siguiente están las conductas, que es qué es lo que la persona hace.
Esas conductas podríamos pensar que formaron ciertas capacidades. ¿Mm? La capacidad de la persona para el arte, para la música, para esto, para aquello, que da respuesta a cómo la persona hace lo que hace. ¿Mm? ¿De qué modo lo hace? ¿Dibuja del mismo modo un artista que una persona que es, no sé, que no lo es? No. El cómo es para cada una de ellas de un modo distinto. El qué hacen está de algún modo entonces influenciado por cómo. Podríamos pensar que esas capacidades, en este orden en el que vamos, dieron lugar a ciertas creencias y ciertos valores. Soy bueno para el arte, podría decir una persona que nació en una familia de artistas y que entonces desde chiquito aprendió a dibujar, entonces soy bueno para el arte, es una creencia. Nos vamos a meter muchísimo más en las creencias. Esa creencia dio lugar a una identidad. Perdón, las creencias y los valores, qué es valioso para mí, qué vale, a qué le asigno valor, dan respuesta a por qué hago lo que hago, por qué hago lo que hago, cómo lo hago, por qué dibujo, por qué vivo acá, por qué vivo allá. Y esos valores y creencias terminan dando forma a una identidad. ¿Quién? ¿Quién soy? Soy artista, soy artista plástico, o soy contador, soy abogado, abogada. Y obviamente eso después termina delimitando a con quiénes soy, con quiénes me junto, con quiénes no. Esa es una forma de verlo. Ahora, esperen un minuto y miren la pirámide caldea de planetas que nosotros aprendimos en los primeros módulos. Y no sé a ustedes, pero a mí me parece bastante parecida. En términos generales, tenemos la Luna, que es el entorno. En algún punto por arriba tenemos, por ejemplo, a Júpiter, que va a estar asociado con creencias y formas de ver el mundo. Y por encima a Saturno, el borde de la identidad o quien yo soy. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? ¿Parecen parecidas? ¿Lucen parecidas estas pirámides? Ahora, y por encima están justamente las energías transpersonales, ¿no? Estarían por aquí encima de Saturno. Entonces, desde el punto de vista de la víctima, este es un proceso formativo de abajo hacia arriba. Pobre yo por el entorno que me delimitó estas capacidades, o estas conductas, estas capacidades, estas creencias, esta identidad. Desde abajo, de la Luna al Sol, a Júpiter, a Saturno. Y es cierto, no pierde validez, pero cuando sumamos al centro generador y aparece el protagonista, nos va mostrando que hay otra forma de leer esta pirámide, que es de arriba hacia abajo. Con el uso de la conciencia, yo puedo definir y crear, ser el arquitecto de quién soy. Entonces puedo elegir, diseñar qué creencias quiero tener. De ahí se van a desprender ciertas capacidades con el tiempo, ciertas conductas, y en última instancia, un entorno en el cual mi ser es. Quiere decir, a ver si lo podemos dibujar, que la víctima va por aquí y por el contrario
el protagonista va en esta otra dirección. A ver, tenía algo que decirles de eso que se me acaba de ir. No sé, pero voy a leer el chat a ver si hay alguna pregunta. Mientras tanto, mientras que me vuelve. No hay preguntas. ¿Hay preguntas hasta acá? Pregunto, aprovecho. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Bien. Aquí está. Esto, ya me volvió. Entonces, en general solemos decir en coaching que la víctima actúa en este sentido. Tener, hacer, ser. En último lugar. Es decir, tengo ciertas cosas, hago ciertas cosas y por ende soy cierta persona. Que si nos ponemos a mirar, la mayoría de las personas tienen esa mentalidad, en un alto porcentaje. Yo permito, por no conocer otro modo, definirme, ser plástico a lo que tengo, a lo que hago, por el entorno en el que me crié, y entonces definirme en última instancia, definirme como una consecuencia. Es decir, el ser termina siendo una consecuencia. ¿Quién soy? El protagonista invierte completamente este orden. Define primero quién quiere ser, para luego entender qué hacer y finalmente que eso se traduzca en un tener. Que si lo pensamos de algún modo, tiene mucho sentido con el orden zodiacal. Aries empieza en una chispa que lo único que sabe es quién es. De ahí emerge la acción. De ese centro solar. El Sol, recuerden que el Sol está exaltado en Aries. De ese centro emerge la acción y después se traduce en un tener en Tauro. Para el protagonista, quién soy es una elección consciente. La palabra acá es elección. En general, la mayoría de nosotros, si no estamos en donde queremos estar, es porque no estamos pagando el precio de elegir lo que tenemos que elegir. Cada elección, las elecciones tienen un coste, esto lo dijo Bert Hellinger también. Cuando yo elijo, le estoy diciendo que sí a algo. Y al decirle que sí a algo, le estoy diciendo inevitablemente que no a otra cosa. Hellinger dijo que al decirle que sí a algo, lo traemos a la vida, con el coste de dejar morir otra cosa. Y ese es un precio que muchos de nosotros muchas veces no nos animamos a pagar. Lo primero, o lo segundo que vamos a empezar a hacer como coaches es mostrarle a la persona que está donde está por los precios que no está queriendo pagar.
Quizás la persona no sepa todavía eso, por supuesto que no lo sabe, no ve con claridad esos precios. ¿Mm? Y por ende se siente en un limbo. El limbo, los limbos, están hechos de un conjunto de elecciones que no estamos tomando. ¿Mm? Ya veo que hay un montón de personas bostezando, se empezó a activar las fibras, se empezaron a tocar fibras profundas, me parece, más de uno. Bueno, Géminis, como un estadio perfectamente válido, no estamos diciendo que no haya estadios de transición donde lo importante es explorar variantes. De hecho, eso es un hacer muy claro y muy definido. Estoy explorando las variantes. El tema es que eso naturalmente se convierte en cáncer. ¿Mm? Algunas variantes quedan dentro y otras quedan fuera. Ese proceso tarde o temprano tiene que ocurrir. O de Piscis voy de nuevo a Aries. Ese proceso tarde o temprano tiene que ocurrir. Entonces, acompañar a una persona en la maduración va a ser fundamentalmente que la persona empiece a usar su centro solar que defina quién quiere ser, y entonces después empezamos a meternos en toda la ciencia de cómo nos movemos de arriba para abajo en la pirámide, porque tampoco es fácil porque los condicionamientos siguen estando ahí, desde un punto de vista. No es tan fácil como decir, ¿sabés quién soy? No, yo en realidad no soy Leandro Lipta, que el astrólogo, en realidad soy Leandro Lipta, que el, no sé, el nadador olímpico. Bueno, a ver, lo puedo decir, pero no me voy a mover fácilmente para abajo en la pirámide hasta llegar a cualidades, acciones específicas y un entorno propio de un nadador olímpico. No va a suceder con facilidad. Y así, no. A veces sí, si la persona estaba completamente fuera de su diseño, copiando, en algún momento se alinea, de repente yo soy esto, no tiene nada que ver con esto, y de repente todo se le alinea, porque estaba muy, muy lejos de esa definición más real, de su centro creador. Pero en muchos casos es un proceso paulatino. Entonces, nosotros nos vamos a empezar a preguntar, y esto es interesante. A veces podría sonar que entonces yo me voy a sentar a decir, quiero ser, y voy a salir con cualquier cosa aleatoria que no tenga nada que ver conmigo, como si ya está. Ah, no, entonces quiero ser la primera persona en llegar a Júpiter. ¿Quién soy? Soy la primera persona en llegar a Júpiter, sí. O sea, ¿no? Como si directamente fuera a suceder. Como si eso desafiara el hecho de que tenemos una carta natal. Y en realidad lo que me ha mostrado mi experiencia como astrólogo es, cuando yo abro un espacio a diseñar quién quiero ser, las cosas que genuinamente emergen de mí, cuando recupero la capacidad de soñar, que es algo en lo que vamos a trabajar la clase que viene, cuando recupero esa capacidad tan propia de cualquier persona que ha logrado grandes cosas en este mundo, esa capacidad soñadora, visionaria, cuando le abro lugar y la recupero en mí, lo que me trae acerca de quién quiero ser, qué quiero hacer, a dónde quiero ir, con quiénes, está dentro de mi diseño. Lo que terminamos viendo es que es una expresión todavía más genuina de esa carta natal. Es una expresión, es como si de repente viéramos a esas partes que estaban en sombra de la carta hablar, por fin tener voz propia. Quiero decir, esas otras identidades que podemos empezar a diseñar están dentro de nuestro diseño, no están fuera de él. Están fuera de él, al sumo puede ser algo que dure 5 minutos de deseo. Pero si no, la información a la que accedemos cuando aprendemos a acceder a nuestro inconsciente, que también lo vamos a ver,
Porque todo esto se trata de que la parte de nuestro inconsciente que tiene información acerca de nuestros sueños más profundos y genuinos está bloqueada. ¿Mm? Por mera repetición. Entonces, el inconsciente no es que solamente fuerzas y mareas que nos llevan a donde queremos, no, es también un banco de imágenes arquetípicas y de sentires al cual si podemos acceder, nos va a empezar a revelar nuestros sueños más olvidados. ¿Mm? Y ahí sí nos conectamos con un aspecto de nuestro niño que sí es relevante rescatar y que es parte de un adulto sano. ¿Mm? Ese entusiasmo, esa capacidad de soñar, esa capacidad de saber que es posible. Entonces, tómense unos minutos, les voy a pedir, y completen cómo es para ustedes esta pirámide hoy. No como quisieran que fueran, no lo que van a diseñar, sino cómo es hoy. ¿Cuál es su entorno? ¿Mm? ¿En qué entorno se mueven? ¿En qué entorno están? ¿En qué entorno circulan? ¿De qué entorno vienen también? ¿Qué conductas tienen? ¿Qué capacidades? Las capacidades, para que lo entiendan, son la madre de las conductas. ¿Mm? Por ejemplo, mi capacidad es, no sé, mi capacidad puede ser docente. Y de ahí se salen conductas específicas, dar clases, esto, aquello. ¿Qué valores y creencias que se les vengan primero? Porque hay un montón, montones, cientos y cientos de creencias y de sistemas de creencias, pero lo que se les venga ahora. ¿Qué valoran hoy, un día? Lo primero que se les venga. No lo elaboren. Escriban rápido, sin dejar de escribir, sin dejar de tipear o sin dejar de mover el lápiz. ¿Qué identidad? ¿Quiénes son hoy? Si alguien los para por la calle y les pregunta, ¿quién soy? ¿Cuáles son esas etiquetas que para ustedes describen su identidad hoy? Escriban, escriban, escriban. Escriban rápido, no le dediquen mucho tiempo, pasen de un nivel a otro. ¿Quieren que les vuelva a poner la pantalla? Esperen, yo saqué la pantalla y... Cuando algunos vayan terminando, levánteme una manito en Zoom, así ya sé que un par terminaron. No tiene que ser todo, no tienen que ser todas sus creencias, todas sus capacidades, sus conductas, sino las primeras que se le vengan ahora. No piensen. Veo a algunos pensando, algunas pensando, no piensen. Parar a pensar es como permitirle a la mente racional que se filtre. Acá queremos que hable el inconsciente. La escritura automática nos va permitiendo eso.
Cada pausita se mete un poquito la mente racional. En la pirámide del protagonista, perdón, acá abajo. Entorno, conductas y valores. Solo esos tres, no. Entornos, conductas, capacidades, valores y creencias, identidad, hasta ahí. Bueno, si no saben qué poner en conductas, tomen cualquier conducta. Hacen un montón todos hacemos montones de cosas todos los días. Esas son las conductas. Las conductas son el qué hago. ¿Qué hice hoy? Lavé los platos, de trabajar. Y en el trabajo, ¿qué hice? Llené una planilla de Excel, di una clase. ¿Los qué? Bien, vayan terminando, vayan moviéndose hacia arriba, por más que dejen inconclusas, aprendan a lidiar también con la sensación de dejar inconclusas algunas cosas. Yo siento que los soles en Virgo o las lunas en Virgo me van a odiar en este módulo. Les pido paciencia. Si están acá es porque tienen otras partes de su carta que avalan lo que estamos viendo. Bueno, bien. Ahora, anoten si hay algún aspecto de su vida, lo primero que se les venga, en los cuales ustedes se sienten víctimas. Hay circunstancias de su vida hoy en las que se sientan víctimas de esas circunstancias, anótenlo. No quieran hacerse los protagonistas por ahora. Con total sinceridad. Capaz no la hay, capaz sí. ¿Soy víctima de alguna circunstancia hoy en mi vida? Una persona que no se comporta como yo quiero, un entorno que no me da lo que yo pido, algo que debería llegar y no llega, alguien que debería ser y no soy. ¿Soy víctima? Bueno, entonces hoy les han quedado anotadas un montón de cosas con las que ustedes van a poder empezar a trabajar a lo largo de estas clases. Y de hecho, espero que trabajen con ellas. A partir de la clase que viene, entonces, vamos a profundizar en esto, de cómo es la arquitectura de la víctima. Porque tiene un conjunto de patrones que la moldean, digamos. Cuanto más comprendamos a la víctima, esa distinción para nosotros tiene que estar súper, súper afilada, porque es básicamente la esencia de lo que impide el crecimiento. Una persona en estado de víctima, la persona está eligiendo estar en ese estado, aunque no se da cuenta. Y a veces cuando digo estado, digo, está eligiendo ver de un modo determinado. No tiene que ver con el entorno. Por supuesto que no, porque eso es lo que nos dice la inversión de la pirámide. Nos dice, no tiene nada que ver con el entorno. En última instancia, no tiene nada que ver con el entorno. Cuando yo estoy mirando como víctima, mirando de abajo hacia arriba, yo soy producto formativo de lo que se fue apilando. Cuando yo soy protagonista, lo miro completamente al revés. Yo soy constructor y arquitecto de lo que viene abajo. Y es real, ¿eh? Es real, es así. Es increíble, parece increíble al principio cuando uno está descubriendo al protagonista que hay en uno, pero es así. Entonces, necesitamos adentrarnos muchísimo en los speeches típicos de la víctima para que ustedes la detecten al vuelo, así, en ustedes y en otros. Durante esta semana, jueguen, charlen, conversen, agudicen la escucha,
en todas las conversaciones que tengan, si ya trabajan con gente, mejor todavía, empiecen a escuchar. Les anticipo algo, la víctima está en todos lados, ¿eh? Y la víctima es un personaje enorme del inconsciente colectivo, por supuesto. Porque cuando miramos en grandes rasgos a nosotros como raza humana, todavía estamos en un estado de letargo, digamos. Este centro creador en nosotros no está plenamente vivenciado en la mayoría de las personas, es una pequeña fracción. Entonces, el protagonista está mucho menos presente que la víctima. La víctima está no solamente presente, sino validada, porque una víctima se sostiene con otras víctimas. Eso es lo que sucede cuando una persona empieza a cambiar, su tejido vincular se empieza a romper, porque un protagonista en un entorno de víctimas no funciona. Empieza a generar un impacto tremendo, un ruido tremendo. Yo llego a una habitación que está oscura, prendo la luz, tiene que iluminarse. Entonces, jueguen, practiquen durante esta semana, empiecen a identificar. Y también empiecen a identificar si se cruzan con personas que están actuando como protagonistas. O ustedes mismas en algún momento, uy, acá salió mi protagonista. Mi arquitecto, mi arquitecta. Acá diseñé como quería que fuera. Eso después se va extendiendo y se lleva a una mentalidad, a una percepción, hasta el punto de que en algún momento ya, si la víctima era nuestro lugar común, nos empieza a resultar rara. Y en algún punto la víctima fue nuestro lugar común, porque como decíamos, todos arrancamos en un lugar de codependencia. Recuerden que hablamos siempre del pasaje de la codependencia a la independencia, a la interdependencia. Interdependencia ya sería el sistema transpersonal del que habla acá, darme cuenta que yo soy independiente, pero ahora elijo interconectarme con otros, no desde un lugar codependiente, sino desde un lugar de protagonistas que se interlazan. La codependencia en general necesita a dos víctimas que estén inconscientemente de acuerdo, que hayan inconscientemente pactado con estar en esa situación. Más adelante, cuando veamos un par de criterios y de distinciones del análisis transaccional, vamos a volver a esto también, a este tipo de juegos, niño, padre, adulto. Por hoy, descansen. No se llevan muchas distinciones para empezar, se llevan un par de distinciones, pero son las distinciones madre, diría, de todo esto. Tienen que quedar súper claras. De acá se despliega el resto del módulo, con técnicas, con herramientas, sobre todo con técnicas y con herramientas para desarmar a la víctima y con técnicas y herramientas para ser protagonistas y arquitectos. Me alegra que nos hayamos encontrado acá, en este momento del 2021. Vamos, y estoy muy feliz de que hayamos llegado todos nosotros hasta esta etapa. Y si llegaron, evidentemente es por algo, porque tenían que recibir esta información y porque tenían que, evidentemente, aplicarla en sus vidas. Así que gracias y nos vemos este viernes para los prácticos.